de estar en este encuentro para mí, y la verdad que es un privilegio que me estén brindando esta posibilidad para transmitir la idea de este encuentro. Hoy es justamente construir, no un saber, pero sí una posibilidad de poder comprender y entender. Entender procesos que históricamente, los que venimos trabajando en el campo de las adicciones desde hace más de 30 años, nos llevó un buen tiempo a entender, porque lo, digamos, veíamos dentro de los procesos de trabajo terapéutico, tanto con las familias como las personas en comunidad terapéutica y otros dispositivos terapéuticos, como pueden ser hospitales de día o tratamientos ambulatorios. Veíamos situaciones comportamentales dentro del proceso de rehabilitación que eran lecturas asertivas, eran lecturas que la empiria del trabajo de todos los días nos fue dando un cierto saber, un saber que tenía que ver con la lectura y con el transitar cotidianamente, con poner el cuerpo, con tantas personas que han pasado en estos 30 años en los diferentes sistemas de rehabilitación. En Argentina, las comunidades terapéuticas comenzamos en los años 80, cuando en realidad nadie sabía demasiado de nada, porque recuerdo yo que en los trabajos, en las empresas, cuando se hablaba de adicción, los médicos no sabían muy bien a dónde derivar, ponían diagnósticos confusos, como síndrome de excitación psicomotriz, derivaban a clínicas psiquiátricas, en fin. Las comunidades terapéuticas, allá por los 80, comenzamos y traspasamos una puerta en base a modelos que aprendimos y nos comentaban y estudiamos, que venían de afuera, que venían de Italia, que venían de Estados Unidos, básicamente, en muchos casos de España, pero fuimos aprendiendo en base a ensayo, acierto y error. Hoy les quería hablar acerca de la importancia de la neurociencia y cómo la neurociencia nos fue, en muchos casos y en la gran mayoría de los casos, dando un respaldo científico a la lectura que nosotros teníamos del comportamiento de las personas, no solamente en los procesos de inducción a la adicción, entender que la adicción es un desorden neurológico, porque estoy hablando ahora estrictamente desde el concepto de la neurociencia. Yo hace bastantes años, hace 30 años que trabajo en adicciones, y durante 25 años tuve 2 comunidades terapéuticas, y de hace algunos años soy psicólogo, doctor en psicología clínica, y hace muchos años que vengo caminando el camino de las neurociencias, entendiendo las adicciones como un desorden neurológico que básicamente afecta el sistema de recompensa. Obviamente después hay otros campos que son concurrentes a la construcción de la adicción como enfermedad, como un sistema de no salud, ¿sí? Pero situándonos rígidamente en el concepto de neurociencia, podríamos decir que la adicción es un desorden neurológico que afecta básicamente al sistema de recompensa. ¿Qué situaciones intervienen dentro de la adicción, de la construcción? Porque la adicción no es un evento único. La adicción es un evento de construcción. Así como se construye la salud, también se construyen situaciones de enfermedad o de no salud. Es una sumatoria de eventos que son de orden sociológico, psicológico, espiritual, para los que así lo creemos, neurológicos, ¿sí? Y sociales. Esta construcción, y indudablemente también individuales, porque nacemos con una memoria filogenética. La memoria filogenética es el tipo de memoria que nosotros tenemos como especie, ¿sí? Una memoria que nos antecede desde el hombre de las cavernas. ¿Dónde vemos la memoria filogenética? Bueno, un bebé, nadie le enseñó a succionar el pecho materno para alimentarse y para sobrevivir. Bueno, eso es memoria filogenética. Entendemos que dentro de lo que son los procesos de adicción, hay 2 sistemas dentro de lo que es el cerebro. Nuestro cerebro, el sistema nervioso central, está compuesto, digamos, en 2 grandes rasgos, por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que básicamente es el cerebro con la médula, nuestro cerebro
que tiene alrededor de entre 150.000 y 200.000 millones de neuronas, tiene distintas áreas. Dentro de esas áreas podemos identificar dos áreas muy específicas que intervienen en lo que es el circuito de la adicción. Por un lado, el sistema límbico. Nuestro cerebro, como le gusta nombrar a un gran científico que es Samuel Jackson, habla de un cerebro trino. Así como si nosotros pensaríamos, para los que están escuchando y viendo este video, pensaríamos en una mamushka, esas muñequitas rusas que van insertas una arriba de la otra. Nuestro cerebro tiene un cerebro primitivo, que es el llamado cerebro reptiliano, que se encuentra justamente en la base de lo que es nuestro cerebro, nuestro cráneo, bajo el mesencéfalo. Es un cerebro que está compuesto, por llamarlo de alguna manera, por el tallo, el puente de Barolio y el mesencéfalo, ¿no? Este cerebro primitivo, llamado cerebro reptiliano, es el cerebro más primitivo del hombre. Es el cerebro que interviene en las funciones básicas de supervivencia, como ser comer, beber, reproducirnos, protección de la especie, y tiene dos alternativas muy básicas el cerebro reptiliano. Flight or fight, que significa ataque o huida. Básicamente es un área del cerebro que actúa primitivamente en cuanto a la preservación y la conservación de la especie. Sobre este cerebro, vamos a jugar un poquito con estas palabras para que nos ayuden, ya que probablemente para muchos sea un concepto nuevo en el terreno de las adicciones. Sobre este cerebro se monta, entre comillas, otro sistema que se llama sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico básicamente interviene en la gestión de las emociones. Y sobre este cerebro se monta el último cerebro, que sería el neocerebro, que es el neocórtex. Es lo que ustedes ven cuando abren un cerebro, la materia gris. Eso gris de afuera, que está muy cerca del cráneo, tiene el color gris justamente porque es el color de los cuerpos neuronales, de los núcleos y los cuerpos neuronales. Y el color blanco remite al color blanco de la mielina de los axones, de las neuronas. Bien, en el neocórtex se encuentran las funciones superiores, las funciones que tienen que ver con el pensamiento, con los frenos inhibitorios, con la capacidad de trascendencia, con la metáfora, con la espiritualidad, con el arte. Nos vamos a ocupar brevemente, muy brevemente, sobre el sistema límbico y cómo actúan las drogas en el sistema límbico. Nosotros siempre veíamos que luego de un proceso de internación, un comienzo de tratamiento y de abstinencia, hablábamos del síndrome de abstinencia y teníamos certeza que había un componente psicológico, muy claramente. Y también estábamos entre que teníamos o no certezas con el tema de la abstinencia física. No sabíamos muy bien, porque la neurociencia en ese campo, en los 80, en los 90, no estaba desarrollada para darnos esta respuesta. Ahora bien, hoy podemos decir a ciencia cierta que la famosa depresión postcocaínica se debe básicamente a la alteración, ¿sí?, de las funciones del cerebro, específicamente en lo que tiene que ver con el sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensa? El sistema de recompensa cerebral, que tiene dos áreas básicas, ¿sí? El tegmento ventral, ¿sí? El tegmento ventral que básicamente tiene la capacidad de contener a las neuronas que son dopaminérgicas, son aquellas neuronas que generan dopamina cuando son estimuladas por un potencial de acción. El tegmento ventral y el núcleo accumbens, que tiene que ver básicamente con la motivación. La cocaína, lo que genera básicamente en las neuronas del TGV o del área del tegmento ventral, es la liberación de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es una neurohormona, ¿sí? Es un neurotransmisor que básicamente libera todo lo que tiene que ver con los estímulos relacionados al placer. Todo lo que tiene que ver con la liberación de estímulos relacionados con el placer, interviene la dopamina. Es decir, la comida, el beber,
el apetito sexual, la reproducción, la interacción social, que son sistemas de placer, pero que también están relacionados con la supervivencia, la droga en general, y vamos a hablar de la cocaína, podríamos hablar de la metanfetamina y otras sustancias, pero básicamente para usar una droga testigo, genera y estimula la liberación de dopamina. No solamente libera y estimula la liberación de dopamina, sino que genera también entre las facultades que tiene la cocaína, es la de inhibir la recaptación de dopamina en los espacios intersinápticos. Entre neurona y neurona, las neuronas tienen tienen terminales que se conectan con el cuerpo, o dendritas, que son como brazos que salen de los núcleos de las neuronas, de los cuerpos de las otras neuronas. En este espacio intersináptico, vamos a ponerlo de esta manera, se libera dopamina. La dopamina es esta sustancia que se libera, que lo que genera básicamente es un estímulo de placer. Un estímulo de placer que en el caso del consumo de cocaína tiene una curva ascendente y una curva que desciende. Una curva ascendente que pasa desde la alegría, la euforia, la excitación, la disforia y la depresión. Ahora bien, nosotros dentro de los tratamientos de rehabilitación veíamos qué pasaba con las personas que dejaban de consumir. Dejaban de consumir porque estaban en tratamiento de rehabilitación. Y entraban en una especie de depresión, el famoso bajón poscocaínico. ¿Qué es el bajón poscocaínico? Es el sistema de liberación, todo el proceso de liberación de dopamina en los espacios intersinápticos entre neurona y neurona, y la inhibición de la recaptación de esa dopamina por parte de las neuronas. Claro, al no haber recaptación, se consume, para poner en términos muy groseros, en los espacios intersinápticos se consume toda esa dopamina, hasta que las neuronas dopaminérgicas vuelven a fabricar, y estoy usando términos muy, si quiere, coloquiales para que pueda ser entendible, vuelven a producir, a fabricar dopamina, la persona entra en un proceso depresivo, es el famoso bajón. ¿Qué es el bajón? Es la falta de dopamina en el cerebro, especialmente en el área de recompensa y el área del sistema de recompensa cerebral. Que justamente, a medida que el consumo avanza, el cerebro empieza a reconocer que hay estímulos químicos que provocan una masiva liberación de dopamina, y un placer, obviamente, artificial, estimulado por la química, que de a poco va corriendo y va desplazando aquellos lugares que las personas en un estado de salud, de estabilidad emocional, sin sustancias, tienen como recursos para el placer, como puede ser las relaciones humanas, las relaciones sexuales, la comida, el deporte, todas aquellas situaciones que en general, pueden ser otras, obviamente, que generalmente despiertan placer, por lo tanto nuestro cerebro genera dopamina en esas situaciones. El cerebro, que tiene como función preservarnos, y acá está el paradigma, lo que hace justamente es ir corriéndose de aquellos lugares donde se pone el cuerpo para requerir placer, en todos estos espacios que yo les nombré anteriormente, requiere que el cuerpo se ponga en marcha, en las relaciones humanas, en el deporte, en la gestación de la intimidad, en fin, en distintos espacios sociales requieren el cuerpo. Como el cerebro siempre busca el atajo para que se consuma la menor energía posible, justamente por una cuestión de supervivencia, lo que sucede es que se va generando un aislamiento progresivo de esa persona que consume sustancia de aquellos espacios que antes generaban placer. De tal manera que la cocaína empieza a tomar preeminencia sobre aquellas búsquedas de placer que implicaban un gasto energético. Es acá donde el cerebro, desde el sistema reptiliano, que yo les hablaba antes, del sistema primitivo, lo que hace es buscar, ¿sí? buscar
el mismo o el mayor placer con el menor costo energético posible por una cuestión de preservación de la especie. ¿Sí? Y obviamente el cerebro que es educado para recibir placer a partir de la química, empieza a, de alguna manera, a tunearse, empieza a adiestrarse para cómo conseguir placer sin requerir poner el cuerpo en esa prosecución. Y evidentemente, a medida que va pasando el tiempo y el consumo se va acrecentando, hay algunas funciones que caducan. Algunas funciones que tienen que ver desde lo psicológico, ¿sí? Desde lo neurobiológico. ¿Qué significa que caducan? Que a medida que las drogas van apoderándose de su sistema de recompensa y placer, que de alguna manera el cerebro empieza a reconocer que esa sustancia le genera más placer porque es más intenso. Obviamente la liberación de dopamina es masiva, es multitudinaria en los espacios intersinápticos. Y no hay recaptación, que es de alguna manera como funcionan los antidepresivos. Los antidepresivos lo que generan es una inhibición de la MAO. Ustedes cuando vean un prospecto de un antidepresivo van a leer que dice inhibidores de la MAO. ¿Qué es la MAO? Es la monoamina oxidasa, que es una enzima que lo que hace es diluir de alguna manera la dopamina en sangre. ¿Sí? Por tanto, genera también un efecto inhibidor sin recaptación, pero no genera ese famoso bajón postcocaínico y no genera adicción en la mayoría de los casos, ¿sí? Sobre todo cuando son benzodiazepinas no hipnoides. Bien, por un lado hablamos de la dopamina y cómo el sistema de recompensa cerebral empieza, el ATB, el tegmento ventral, empieza a reconocer la sustancia como un estímulo para liberar dopamina, y ahí es donde el circuito de la adicción se completa. Como llaman los americanos, el craving, desde los neurocientíficos lo llaman el craving positivo y el craving negativo, que completa el ciclo. El craving negativo es la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Es la imposibilidad de conseguir placer más allá del impacto de la sustancia. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está adiestrado para conseguir placer a partir de la sustancia. ¿Por qué? Porque ha dejado de promover las conductas humanas que antes generaban placer. Se ha desadiestrado. Por un lado esto. El craving negativo es esa ausencia y es esa necesidad de esa búsqueda. El craving positivo es el reforzador que se genera a partir del consumo de la sustancia. Entre esos dos semicírculos, craving negativo y craving positivo, es donde se genera el circuito endogámico y sinérgico de la adicción. Esa es la construcción de la adicción. Por lo tanto, no hay consumos no problemáticos. Desde un lugar neurocientífico lo puedo afirmar. No existen consumos no problemáticos. Todo consumo puede ser problemático, porque todo consumo problemático, las personas que hoy están internadas por HIV, las personas que hoy están en el cementerio, las personas que hoy están en comunidades terapéuticas, las personas que han perdido salud, familias, vidas, comenzaron por un consumo no problemático. Ahora, ¿todas las personas terminan en estos 4 o 5 destinos? No, no todas. Pero tampoco podemos decir que existen consumos no problemáticos. Existen consumos que no sabemos dónde van a terminar. Punto. Digamos, entiendo que cada uno puede pensar lo que desee, lo que quiera, todo es muy subjetivo. Como diría Bauman, la única certeza en este momento de la historia es la no certeza. Pero por otra parte, también es cierto que nadie puede aseverar lo contrario. Por otra parte tenemos el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico es el área del cerebro que de alguna manera gestiona nuestras emociones y tiene que estar relacionado íntimamente con el consumo de sustancias. Vamos a hablar 5 minutos del sistema límbico. El sistema límbico, de alguna manera, anticipa, nos da la experiencia previa de lo que va a suceder en función de las experiencias y del impacto emocional que han tenido en nuestra vida algunas secuencias de nuestra historia. El sistema límbico es un álbum de fotos de nuestra historia y de los impactos emocionales que han tenido distintas secuencias en nuestra historia. El sistema límbico crea, regula y almacena emociones. Básicamente esa es la función principal del sistema límbico. ¿Por qué es un sistema? Es un sistema porque está integrado por varias áreas que ahora vamos a
repasarlas para poder tener presente qué significan cada una de las áreas y cómo intervienen en los procesos adictivos. El sistema límbico interviene en la creación de recuerdos. La memoria a largo plazo se encuentra en el sistema límbico. ¿En dónde? En el hipocampo. Nuestra memoria tiene como dos aspectos fundamentales. Una memoria a corto plazo, que es la memoria sensitiva, que dura entre 5 segundos y menos de un minuto, ¿sí? Es la memoria sensitiva, que es la memoria del impacto emocional, que aparece a través de los sentidos. Es la memoria que aparece a partir de la vista, de la audición, del gusto, ¿sí? Del tacto, es esa memoria sensitiva, pero que desaparece rápidamente. Hay otra memoria dentro de la memoria a corto plazo, que es la memoria operativa, la memoria de trabajo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y cómo interviene en la adicción. Por otro lado está la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se encuentra en el sistema límbico. ¿En dónde? En el hipocampo, ¿sí? En una región que se llama diencéfalo. Este hipocampo, en este hipocampo básicamente se registra todo lo que es memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto A es la memoria explícita, podríamos llamarla la memoria evocativa, lo que nosotros podemos evocar, lo que vos te estás acordando en este momento mientras me estás escuchando a mí, espero, esa memoria, esos momentos que vos podés recordar y me los podés contar, se los podés contar a tu compañero, tu compañera, son esos recuerdos, como la canción de Fito, hay recuerdos que no voy a olvidar. Bueno, esa canción, ese tema de Fito Páez, habla específicamente de la memoria a largo plazo o de la evocativa. Y después tenemos otra memoria a largo plazo, que es la memoria no evocativa, es la memoria implícita, es la memoria del aprendizaje, es la memoria, como llaman los neurocientíficos alemanes, el Dachming, que es el aprendizaje que se va acoplando uno arriba del otro, como pequeños ladrillitos, como el tema de The Wall, la pared. Bueno, esa pared es la memoria implícita. Nosotros no nos recordamos, no acordamos cuando estamos manejando, cuando a mí me enseñaron a poner primera, cuando a mí me enseñaron a soltar el embrague, no desglosamos esa memoria, porque lo más probable es que si nos ponemos a manejar y tratamos de pensar todo eso, choquemos. Es decir, es una memoria incorporada. Ahora, la memoria a largo plazo no es la memoria de aprendizaje, es la memoria de lo aprendido y es la memoria de lo vivido. En ese proceso entra justamente las drogas. Por eso, cuando existe la abstinencia, ahora sí, la abstinencia psicológica, antes hablábamos de la abstinencia de la dopamina, de la abstinencia del tegmento ventral, no sé si recuerdan, hablamos de la falta de dopamina, cómo infiere y cómo impacta básicamente en ese craving positivo o negativo. Bueno, ahora estamos hablando del otro tipo de abstinencia, de la abstinencia emocional. ¿Por qué? Porque justamente en la memoria a largo plazo se guardan los eventos de mayor placer. Y la persona que consume sustancias, que tiene consumo problemático de sustancias, y la que no tiene consumos problemáticos todavía, se repite el consumo justamente porque la memoria empieza a impactar en cuáles fueron las situaciones de placer y con qué las relaciona. El hipocampo relaciona el placer con los eventos vividos, y cuando el evento vivido tiene que ver con la sustancia, la conducta va hacia la sustancia. Acá está lo que la neurociencia nos da, de alguna manera, la respuesta a lo que es la abstinencia psicológica. ¿Cómo afecta una respuesta emocional, básicamente, ante las distintas situaciones? Bueno, afecta de tres maneras, diría yo, ¿no? El sistema límbico tiene tres maneras de afectar a través de los impactos emocionales y los recuerdos emocionales. Por un lado, la parte endocrina. Bueno, no vamos a hablar hoy de la hipófisis, no vamos a hablar hoy de las neurohormonas, y no vamos a hablar hoy de las distintas glándulas endócrinas que funcionan en el organismo. Pero sepan solamente que en determinados momentos de estrés hay una glándula que se llama glándula suprarrenal, que está apoyada en los riñones, que tiene forma de triangulito, de mielunita, que libera una sustancia que se llama cortisol. El cortisol está presente en todos los eventos de estrés. De hecho, el cortisol es un inyector de nafta que se inyecta entre 4 o 5 veces al día
y nos da la curva de potencia para estar activos. Y a medida que va cayendo la tarde, se decrece en intensidad cuantitativamente y cualitativamente. Pero cuando estamos en situación de estrés, ese cortisol se mantiene alto en sangre. Esto es lo mismo que sucede con el consumo de cocaína. Se libera muchísimo cortisol a partir de la adrenalina y a partir del estímulo de la hipófisis. Por otra parte, hay cambios motores, ¿sí? Evidentemente, ante situaciones emocionales, nuestro cuerpo cambia, tanto en lo que es la tensión, en lo que es la tensión, lo que es muscular, la biomecánica del cuerpo. Y obviamente cambian las conductas, con estos recuerdos que tienen que ver en cuanto a la respuesta emocional ante situaciones. Ahora, ¿cuáles son las áreas? Brevemente, ¿cuáles son las áreas del sistema límbico? Habíamos hablado. Cerebro reptiliano, sistema límbico, no tengo otra mano, neocórtex. ¿Cuáles son las áreas del sistema límbico? Por un lado está la amígdala. La amígdala, que tiene el tamaño de una almendra, aproximadamente son 2. En la amígdala se encuentra el centro del miedo. El centro del miedo. La amígdala está en relación directa con el hipocampo. El hipocampo dijimos que es el lugar, es la biblioteca donde se archivan los recuerdos a largo plazo. Entonces tenemos, por un lado, la amígdala que se activa ante situaciones de temor, ¿sí? Ya no solamente registra el temor, sino que registra historia del pasado. Por eso, en terapia neurocognitiva decimos, no todo lo que parece es, ¿no? Hay cosas que se parecen, que son parecidas, que son similares, sin embargo, nuestro cerebro las registra como iguales, y se anticipa, y se anticipa. Y ahí es cuando muchas veces nos equivocamos, porque actuamos automáticamente, esa famosa automaticidad que rigidiza la plasticidad neurocognitiva, tiene que ver con estos mecanismos defensivos, básicamente de la amígdala. El hipocampo, decíamos que era el lugar de archivo de la historia a largo plazo y de la memoria aprendida, del aprendizaje, de lo adicionado, de lo que no puede ser evocado, pero que está aprendido, que está incorporado. Por otro lado tenemos la ínsula. ¿Qué es la ínsula? Y acá yo creo que yo le doy una gran importancia a la ínsula y creo que en un tiempo vamos a hablar mucho de la ínsula. ¿Por qué? Porque en la ínsula se encuentran las respuestas automáticas corporales. Lo que hablábamos recién, nuestro cerebro registra eventos, fotos que se parecen y con una cuestión de protección las toma como igual y reaccionamos automáticamente, corporalmente. Por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Medicina y estoy trabajando sobre un cuerpo. Y algunas personas no han podido transitar la carrera de medicina porque no pueden bancar el olor a formol, por ejemplo. A una persona le puede dar tanto rechazo el olor a formol, ¿por qué? Porque asocia el formol a un cadáver. Que no importa la facultad que entre después, o al lugar que entre después, pero cada vez que sienta el olor a formol, seguramente se va a retirar. Va a ser su primera reacción. Bueno, esa respuesta tiene que ver con la ínsula. Es lo que se llama, en los últimos 10 años se está estudiando mucho el body cognition, que es un poco la cognición corporal. El body cognition es un área de la neurociencia con la que muchos de nosotros estamos trabajando, sobre todo en el terreno de las adicciones y las conductas autodestructivas, que tienen que ver cómo el cuerpo responde antes que el neocórtex. ¿Por qué? Porque hay un área de registro que se llama ínsula, que registra a través de percepciones, a través de sentidos, situaciones que son parecidas a lo que tenemos en el hipocampo guardado. Por lo tanto, nosotros reaccionamos y el cuerpo reacciona. Body cognition. Por otro lado, tenemos algo que se llama bulbo olfatorio dentro del sistema límbico. El bulbo olfatorio está relacionado con lo más primitivo. ¿Saben? En el área del cerebro diencéfalo tenemos un lugar que se llama tálamo, que es donde llegan todos los nervios aferentes. Todo el input de información de afuera pasa por esta terminal que sería como una pista de aterrizaje. El único sentido que no pasa por el tálamo, que va directamente al bulbo olfatorio, es el olfato. Por eso, el olfato es el sentido que más rápidamente nuestro cerebro detecta.
porque no tiene escalas intermedias. La otra área del sistema límbico importante para transmitirles es el núcleo accumbens, que decíamos que tiene que ver con la motivación, y está dentro del sistema de recompensa cerebral. Y por último, el córtex órbitofrontal, que se encuentra justamente en el lóbulo prefrontal, que es el área del cerebro donde planificamos nosotros los actos, donde evaluamos, bueno, el mes que viene voy a cobrar $10.000, ojalá, ¿no? Y voy a poder comprar o no, no me meto en este crédito. Bueno, el córtex órbitofrontal es el que se encarga justamente de evaluar los actos y de alguna manera evaluar las consecuencias y o las posibilidades de éxito o no de un proyecto. El sistema de recompensa cerebral, volviendo un poco a la dopamina, está estrictamente relacionado con el consumo de drogas. Estrictamente relacionado. Y acá vamos al área comportamental. ¿Por qué en el comportamiento nosotros evaluamos en las comunidades terapéuticas que a las personas en general les cuesta volver a conectar un vínculo? ¿Por qué le cuesta la intimidad sexual? ¿Por qué le cuesta volver a disfrutar de una comida? ¿Por qué le cuesta volver a hacer deporte? ¿Por qué le cuesta volver a encontrar espacios de placer fuera del consumo de sustancias? Bueno, básicamente porque la droga ha estimulado la liberación de dopamina en forma artificial y ha inhibido, ha encapsulado, ha generado una limitación en cuanto a la búsqueda del placer a partir de la puesta en juego del cuerpo y de algo muy importante que se llama deseo. El deseo, con el consumo de sustancias, tiende a decrecer y se convierte en adicción. No es lo mismo adicción que deseo. El deseo tiene que ver con la motivación. La motivación en latín significa movere, ¿no? Y el deseo, más allá de la lectura psicoanalítica, sistémica, lacaniana, PNL, el deseo es una fuerza motora por excelencia. Y cuando el deseo es chipeado y es regulado por la sustancia, la persona poco a poco se va transformando, se va deshumanizando, se va cosificando con el consumo de drogas y va encontrando un único motivo por el cual puede sentir algo de placer, que es justamente la sustancia. Pero claro, la sustancia, a medida que va avanzando el consumo, va generando una tolerancia, lo que se llama tolerancia a las drogas, que esto es justamente tiene que ver con el sistema de dopamina, ¿sí? Por lo tanto, se necesita más sustancia para generar el mismo efecto. ¿Por qué? Porque justamente se van inhibiendo algunas funciones de placer porque las neuronas van de alguna manera resistiendo el estímulo de la cocaína. Así como para las personas que están transitando trastornos alimenticios como la anorexia, que muchas de esas personas toman levotiroxina, ¿sí? Para suplantar la tiroxina como neurohormona, y la tiroides en un momento cuando entiende que hay demasiada tiroxina en sangre, deja de fabricar tiroxina, obviamente esa glándula se atrofia, ¿sí? En la anorexia, la tiroides se atrofia. Entonces una persona que está padeciendo esta patología, cuando empieza un camino de recorrido de salud y empieza un tratamiento de rehabilitación también, padece una patología que antes no padecía. ¿Por qué? Porque su glándula tiroides está atrofiada porque dejó de fabricar, se cerró la fábrica porque durante mucho tiempo entendió que había demasiada tiroxina en sangre. Entonces hay todo un problema y quizás esa persona que no era hipotiroidea se encuentra con una patología nueva. Bueno, de la misma manera, el cerebro empieza a desconectarse de algunas situaciones que tenían que ver con el placer, porque las empieza a suplantar, ¿sí? A partir del consumo de drogas. Por lo tanto, cuando la persona deja de consumir drogas, no encuentra motivación, no solamente para el placer, para vivir muchas veces. ¿Por qué? Y porque en realidad, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros vitales?
los espacios de placer. Los espacios de placer, los espacios de búsqueda, los espacios que tienen que ver con el deseo, es lo que a nosotros nos genera justamente la capacidad de conectarnos y la capacidad vital de generar, como diría Viktor Frankl, un proyecto vital. Sin proyecto vital, lo que hay justamente es no vida. Hay supervivencia, pero no vida. Por eso nosotros veíamos muchísimas veces en las comunidades terapéuticas esta situación de, y vemos, porque todavía obviamente sigo en campo trabajando, vemos la dificultad de las personas cuando dejan de consumir sustancias, esta hipoabulia, esta hipoafectividad, este desgano, pero eso es algo más que un desgano, no es cansancio, es un desgano existencial. ¿Por qué? Porque el cerebro, esto de la mirada neurocientífica, el cerebro dejó de provocar desafíos para conseguir placer. Entonces, recuperar esos espacios de placer tiene que ver con todo el proceso psicoeducativo, psicoterapéutico, que de alguna manera las comunidades terapéuticas, sobre todo, que no somos monovalentes, somos polivalentes, porque una comunidad terapéutica no solamente atiende, mejor dicho, no atiende la abstinencia de drogas. Entendemos que el ser humano, nosotros somos complejos. Y las personas que están en una comunidad terapéutica, desde los que creemos en la comunidad terapéutica como sistema de salud esencial, no monovalente, sino polivalente. ¿Por qué polivalente? Porque es una construcción. Así como la adicción es una construcción con factores neurológicos, biológicos, espirituales, psicológicos, sociológicos, educativos, jurídicos, también entendemos que esta deconstrucción y esta nueva construcción de salud es educativa, neurológica, biológica, antropológica, sociológica, pedagógica, jurídica. Por lo tanto, es una construcción polivalente, no monivalente, como lamentablemente este mamarracho de ley de salud mental que nos han querido incorporar y equiparar las adicciones que tienen una etiología y un desarrollo propio, como vimos recién, a la salud mental, a la psicosis, a las esquizofrenias y a las patologías psiquiátricas. Realmente este tipo de concepto es surrealista. Así que, bueno, cerrando un poco el evento y la clase de hoy, el encuentro de hoy, en este Camino de Caminantes, les quiero agradecer, entendiendo que a medida que avanza el conocimiento de la neurociencia, entendemos mucho más lo difícil que es el proceso de reconstrucción, el proceso de renacer, el proceso de reconstruirse a partir de una adicción. Porque ya hay un cerebro que está educado con un mandato químico, ¿sí? Con un mandato químico que rescata memoria a largo plazo, que altera el funcionamiento de la dopamina y todo lo que son las neuronas dopaminérgicas y toda la inhibición que provoca la no recaptación. Entendiendo todo eso, podemos asegurar con muchísima certeza que no se trata de drogas solamente, que las drogas son un episodio sintomático, pero abajo de ese síntoma hay una construcción que lleva tiempo. Nadie se cae arriba en una línea de cocaína y se convierte en un adicto. Hay un proceso de construcción, ¿sí? Y también hay un proceso de salud que lleva tiempo. Así que les agradezco por haber estado presentes en este momento. Soy el licenciado Claudio Greco y, bueno, ha sido un placer, muchísimo gusto, muchísimas gracias. Será hasta pronto. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Verónica Brasesco. He sido convocada con mucho gusto a hablar y a participar de este congreso virtual el 26 de junio, que es el día en el cual se invita a toda la población a reflexionar sobre el problema del consumo de sustancias y las problemáticas, digamos, las problemáticas asociadas a este consumo. El tema específico es un problema que tiene muchas caras, muchas aristas. Voy a hablar voy a invitarlos a reflexionar conmigo sobre el consumo de sustancias en niños y adolescentes.
Nosotros ya hemos visto en estudios sucesivos que tanto en nuestro país como en otros países el consumo de sustancias ha empezado, inicia tempranamente. Y lo que ha cambiado en los últimos años es ese patrón de inicio que 20 años, 30 años atrás era paulatino, donde un niño o un adolescente comenzaba a consumir cada vez más en forma paulatina, a un inicio, digamos, abusivo. Hay abuso de sustancias desde los primeros consumos, ¿no? Por eso tenemos tantas intoxicaciones en los hospitales, con alcohol o con otras sustancias. ¿Cómo se llega a esto? Porque la invitación un poco a este consumo excesivo, a intoxicarse, llenarse de algo, digamos, ¿cómo se va generando, ¿no? Estamos en una cultura que se consolidó como una cultura de la satisfacción inmediata y donde la modulación de todos nuestros malestares es a través de consumos externos. Cuando un niño es chiquito y llora, le compramos un juguete, o si el adolescente está molesto, que se vaya con su computadora y no moleste. O sea, nosotros mismos, si estamos ansiosos, vamos a un shopping y nos compramos cosas, o nos comemos todo, o consumimos sustancias, ¿no? Si estamos muy excitados, tomamos algo para estar más tranquilitos, si estamos demasiado tranquilitos y un poco opacados, algo para estar un poquito más arriba. O sea que es el mundo externo quien modula, digamos, nuestros estados emocionales. No es más la relación conmigo mismo, con mi propia subjetividad, no es más mi mundo interior, el reservorio, digamos, de estrategias para alcanzar un bienestar, o no es más la relación con los otros, la estrategia para alcanzar un bienestar, sino ese bienestar está mediado por un consumo de algo. Este consumo, que en este caso, bueno, estamos hablando del consumo de sustancias, en los niños también y en los adolescentes es consumo de información, también se consume la información, ¿no? Si yo les digo a un grupo de adolescentes en 15 minutos, vamos a hablar sobre la ketamina, pero en 2 segundos entraron a las redes y dentro de 15 minutos me daban una clase a mí sobre composición de la ketamina, esto, el otro, o sea que la información está. Habrá información mala, pero hay información buenísima en las redes también. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol con los chicos? Nuestro rol de adultos, ¿no? Darles información, sí, pero más que darles información, es que el adulto tiene un lugar en ayudar a transformar esa información en un saber, ¿no? En que el chico, a través, digamos, del desarrollo del juicio crítico, haga, digamos, una digestión propia de esa información y surja un contenido nuevo, ¿no? Lo que yo creo en mi cabeza y lo hago propio, es mío, y si es mío, digamos, va a dirigir mi conducta. Todo aquello de lo que me apropio en mis ideas y valoro, digamos, va a ser lo que va a direccionar mis conductas. Entonces es importante el rol del adulto en la escuela, en casa, en el hogar, en los hogares convivenciales donde viven muchos de nuestros niños, ¿no? El hogar, el niño, el adulto como un vehículo, digamos, que ayuda a que el niño, digamos, se apropie y transforme esta fuente impresionante que de información selecciona, prioriza, metaboliza y la incorpora. Esto es muy importante porque si no, en relación a este mundo tan distinto que ellos viven, es un combate. Los padres están en combate con los hijos por el uso de la computadora, el combate por el uso de no sé qué, el combate por el consumo de alcohol, ¿no? ¿Pero qué queremos? Estar en combates. Los combates se ganan y se pierden. Y con que pierda uno, sea el adulto o el niño o el adolescente, uno, la batalla está perdida para todos. Entonces no se trata de combates, se trata de dialogar y también de llegar a acuerdos, ¿no? A través del diálogo, ¿no? Entonces, estos acuerdos, digamos, donde yo de alguna forma hago contratos con los niños. ¿Por qué? Porque hay un contrato, un tratar junto a él, ¿no? Y sin bajar una información, sino donde él entienda, desmenuce esa información y la haga un saber propio. Esto se logra solo con el diálogo. Basta de combates. Basta de 8 horas en la compu que te hace mal, por supuesto que es muy mal, ¿no? Todos los ritmos circadianos se van al diablo con 8 horas de computadora, ¿no? Pero esta instancia de diálogo la hemos perdido, porque la hemos perdido también entre nosotros adultos, ¿no?
el diálogo de a dos la construcción de a dos y el contrato, tratar junto con el otro y llegar a acuerdos, construir acuerdos. Nadie rompe algo con lo que es parte y que lo considera propio. Hay un filósofo francés que me gusta mucho, que se llama Michel Serres, se escribe Serres, que dice, ante el riesgo de una lucha a muerte hay que prever un contrato. Por favor, que no haya combate contra nuestros niños y adolescentes, porque si perdemos nosotros, morimos nosotros en el combate, se quedan huérfanos, y si pierden ellos, se quedan solos. O sea que combate no. La palabra del niño es muy, muy importante. Actualmente, nosotros desde acá, de la Dirección de Adicciones, Políticas Sociales de Adicciones del Gobierno de la Ciudad, justamente elegimos este 26 hacer un trabajo en el cual los niños que concurren a nuestros comedores, a nuestros centros de rehabilitación, que hicieran ellos los mensajes preventivos del consumo de sustancias. La elaboración propia, lo que ellos tamizaron, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué otra alternativa a consumir sustancias? Las ideas que tienen los chicos son interesantísimas, ¿no? Interesantísimas. Y esto de que sean ellos quienes elaboran y quienes dicen los mensajes preventivos, es un paso adelante en toda una cultura general que tenemos donde de nosotros va a salir la mejor frase para que el niño o el adolescente no consuma. No, las mejores frases increíbles, los mejores dibujos y salen de ellos. Los chicos del taller literario de una de las casas de rehabilitación también hicieron un trabajo precioso que vamos a publicar. Bueno, vamos a filmar esto y lo vamos a hacer circular, por supuesto. Después también pensar nuestros lugares residenciales. La ciudad tiene un solo lugar residencial, Casa Puerto, para niños y adolescentes con consumo. Bueno, hay que repensarlo, ¿no? Hay que repensarlo, porque un niño es un niño con otros, digamos, y tenemos que estar todos juntos, justamente en las otras casas de rehabilitación, en Casa Fátima, en Casa Lucero, en Casa Flores, digamos, pero sobre todo en Fátima y Lucero, que se trabaja con niños y adolescentes. La voz de los niños es importantísima, la voz de la familia de los niños es importantísima, ¿no? Ellos están en el centro del desarrollo de su vida, ellos son la futura generación, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que, si queremos transformar este mundo, mejorarlo, etcétera, tenemos que apostar fuertemente a ellos, y en ellos está la posibilidad, ¿no? Los momentos estos actuales de pandemia son un momento difícil para las relaciones entre adultos y niños encerrados en un mismo espacio, pero también son una oportunidad de transformación de esas relaciones, y a eso apostamos, a la transformación, porque los seres humanos tenemos esa posibilidad de crearnos y recrearnos y transformarnos, de inventarnos a través del pensamiento y de los actos, y sobre todo reinventarnos con el otro en una unión afectiva. Entonces, este momento es una oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad. Y nosotros todos queremos un planeta mejor, todos soñamos con un planeta mejor para nuestros niños y nuestros adolescentes y que no tengan todos estos problemas asociados a un consumo abusivo, etcétera, que estamos teniendo ahora. Bueno, salir un poco de ese discurso melancólico, decir todo en otra época fue mejor, mi infancia era más linda, nuestra adolescencia era más linda, como dicen los abuelos, los tomates eran más rojos en mi huerta cuando yo era chico. No, no, no. Y lo más lindo ya pasó, lo más bello ya pasó. Es un discurso melancólico el que transmitimos. Y no, tenemos que transmitir un discurso de potencia, porque hay que transformar la realidad. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos para que nuestros chicos tengan una realidad mucho mejor de la que tuvimos nosotros y de la que tenemos ahora, ¿no? Todos juntos, generando un mundo mejor. Apostar al diálogo, apostar al encuentro, no tener miedo al encuentro, aprenden de otra forma, simplemente guiarlos en ese aprendizaje y me dice, pero ¿cómo? Si yo no aprendí así, bueno, no, reflexionar con ellos, digamos, y que cada niño y cada adolescente tengan un juicio crítico construido, sólido, para tamizar todos los estímulos, que son miles, que tienen del mundo externo, y elaborar todas las situaciones complejas que tenemos todos en este mundo y que vamos a tener. Pero creo que los adultos tenemos que ser garante de dar voz
a la potencia de los niños y a los adolescentes. Y sin lugar a duda, el mundo se va a transformar, digamos, en un sentido donde cada uno de ellos tenga la posibilidad de un desarrollo de una vida más rica, más interesante y más estimulante, sin que necesite del estímulo de sustancias para sentirse más o menos compensado. Apostemos a los niños y adolescentes. Este es mi mensaje para el 26 de junio. Un saludo a todos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, yo soy el licenciado Eduardo Laborato y vamos a trabajar hoy lo que son las emociones vinculadas a las adicciones. Y acá vamos a plantear justamente una situación para ver de qué forma se vinculan una con la otra. Y ahí caemos en un dilema. ¿Son las emociones las que generan adicción? ¿Son las adicciones las que generan diferentes emociones que uno va en busca de esas emociones para generar nuevamente esos patrones de conductas con los cuales uno incurre? Esto sería como, ¿es el huevo o la gallina? ¿Eh? Entonces, es esto lo que vamos a intentar dilucidar en el transcurso de esta charla, como para ir justamente dilucidando cuál es el rol que se va generando, cuál es la función, cómo inciden una a la otra. Y para eso vamos a hacer un breve repaso sobre la raíz etimológica del concepto de adicto. Y aquí vemos que el origen del término adicto lo encontramos directamente en la época del Imperio Romano, ya que así era como se llamaba a los esclavos. En realidad se le decía adictus, que es su forma en latín y cuyo significado era asignado o entregado. Y vamos a prestar atención a esta definición, a esta forma existencial del ser, estar asignado, entregado, como cuando uno ve una expresión comúnmente en la calle y dice, estoy entregado, o de esta persona decir, bueno, está entregada. Otra de las acepciones es cuando se vendía un esclavo, este era asignado o entregado a su nuevo amo, por lo que pasaba a ser el adictus, y se ponía justamente el nombre a cual esa persona pertenecía, el nombre de su amo, que acabó siendo utilizado para decir que pertenecía a alguien o algo. Vale la pena aclarar que hoy en día el término adicto o adicción suele ser cada vez menos usado en el ámbito académico justamente para evitar la estigmatización a este rasgo que es lo que vamos a estar hablando, que es una forma justamente de que la persona empiece a separarse de la sintomatología que genera la adicción. Lo vamos justamente a usar el concepto de adicción en esta charla, justamente como para poder entender qué tan vinculadas están las emociones a las adicciones. Entonces, siguiendo nuevamente con el concepto, con la raíz etimológica del concepto de adicción, ya vemos en la evolución de las diferentes lenguas del concepto de adicción, que en el tiempo se aplicó la palabra adicto para señalar a aquellos que estaban entregados, dominados, que pertenecían a la droga, al juego, al sexo, al trabajo, internet, ¿sí? Y ahora más adelante vamos a ver cómo se interjuegan estos patrones de conducta y cómo van afectando diferentes áreas del ser, y según cómo afectan estas áreas del ser, van a estar asignando estos niveles de adicciones. Vamos también a estar definiendo, ¿sí?, como también para hacer la previa a lo que vamos a estar charlando hoy, cómo definimos emoción y por qué nos metemos de lleno a hablar de emociones. Volviendo nuevamente a pensar en lo que es la raíz etimológica del concepto de emoción, sabemos que del latín viene de moveo, emotum, conmovido, perturbado. Es un impulso involuntario, originario como respuesta a los estímulos del ambiente,
que induce a sentimientos en el ser humano y en los animales, y que desencadenan conductas de reacción automática. Es cuando una persona, en este sentido, se vuelve como reactivo ante determinadas situaciones. Un ejemplo común vemos cuando, por ejemplo, en la calle alguien le dice a alguien que por una maniobra que hizo al conducir y el otro le contesta, y ahí se puede desencadenar un círculo de violencia entre emociones y estímulos, entre palabras, palabrotas, y si uno justamente en esa situación, uno ve que o uno se va de la escena o puede desencadenar incluso hasta peleas. Estos círculos de violencia muchas veces se retroalimentan en estas estimulaciones y reacciones, en estas motivaciones y emociones, en estas disparadores y respuestas. En la especie humana, es importante destacar esto, que la especie humana es considerada capaz de controlar sus emociones de manera consciente. Y es en este punto donde vamos justamente a estar centrándonos también para ir viendo cómo en una psicoeducación a la persona que padece algún tipo de adicciones puede ser ayudada justamente a poder resolver esta adicción, o puede justamente empezar a establecer estas diferencias entre su vida, su voluntad, sus elecciones y las emociones que van desencadenando cada estimulación o cada situación con la cual se va encontrando en sus entornos. Cuando decimos que todas las adicciones son emocionales, quiere decir que la relación que se dan, como dije antes, entre las emociones y las adicciones es realmente muy estrecha. Es muy estrecha. El enganche se produce a la emoción con esa persona, esa actividad o esa sustancia que le va produciendo. Por ejemplo, hay personas que justamente recurren a personas cercanas para sentirse todo el tiempo decepcionados, y siempre encontramos a personas que repiten una y otra vez situaciones donde siempre se sintieron, por ejemplo, decepcionadas, siempre se sintieron traicionadas o justamente siempre se sintieron defraudadas. Esto lo vamos a poner como ejemplo para ir viendo cómo hay personas, y este es el concepto que vamos a estar trabajando en esta charla, cómo hay personas que intentan generar situaciones para sentirse siempre de la misma forma, hay un paciente que estuve atendiendo en estos días y que justamente dice que él estaba cansado de sentirse siempre defraudado y siempre se sentía frustrado ante determinados tipos de situaciones. Mi pregunta, después de haberme dicho esto y después de otro momento en la entrevista, otro momento le digo, cuando vas a ver películas, ¿cuál es el género que vos elegís generalmente? Y esta persona dice, elijo el drama. ¿Sí? Como el género, él se sentía como motivado por el drama. Lo que inmediatamente lo llevé justamente a que esta persona pudiera entender cómo de la misma forma que va al cable o va a Netflix y justamente busca películas que tengan que ver con el drama, esta persona siempre busca posicionarse en determinadas situaciones de forma dramática, donde él termina siendo como víctima de las situaciones que él mismo va generando, consciente o inconscientemente termina posicionándose en ese lugar. Que esto es lo que vamos a estar empezando a visualizar con los distintos tipos de adicciones y cómo a lo largo de la historia del abordaje de las adicciones, en la medida de que se va adentrando y se va hilando cada vez más fino, vamos a empezar en un camino de introspección, que es al que invito a la audiencia, ir pensando cómo estas personas tienen sus núcleos adictivos, cómo tienen sus puntos ciegos, donde incurren en una conducta adictiva o incurren en un patrón adictivo. Personas que muchas veces esto no perciben, entonces me van a decir, pero ¿cómo?
Eduardo, es decir, todos somos adictos. Es ahí donde uno invita justamente a reflexionar cuáles son estas áreas internas de cada uno donde siente determinado tipo de apego. Así como históricamente se pensaba a la adicción a las sustancias psicoactivas, donde el uso de las sustancias tóxicas o el alcohol, al consumo de fármacos, cannabis, al tabaco, que estas sustancias iban generando, iban al torrente sanguíneo y iban generando un efecto directo sobre el sistema nervioso central y iba ocasionando cambios específicos en sus funciones psíquicas, algunos sintiendo placer, a otros inhibiendo el dolor, u otros modificando determinados estados de ánimo, como una forma de ir, prestemos atención a esto, una forma de ir modelando sus emociones, una forma de ir justamente encauzando mediante la droga, vivir determinado tipo de emociones, aunque sea de forma superficial, es lo que muchas veces los toxicómanos, las personas que padecen consumos problemáticos, es lo que intentan buscar conseguir mediante el consumo problemático de determinadas sustancias. Este patrón de conducta, al buscar consumir determinadas drogas para ir modificando sus estados anímicos, sus emociones, también este patrón de conducta también se fue observando en la adicción a determinados tipos de hábitos, por ejemplo, como el hábito de comprar, de limpiar, de hacer deportes, estos deportes que son de extremo, o a jugar al póker, esta es la ludopatía, las personas que se encierran en el bingo y que justamente apuestan y pierden y van y sienten esa vorágine, entran en esa vorágine y en esa adrenalina de estar justamente invirtiendo con la expectativa de ganar, pero saben que en el fondo que siempre terminan perdiendo. Bueno, esa vorágine emocional, esa dinámica emocional que se da en determinadas personas que son adictas a contraer determinados hábitos, es acá donde entramos en estos adictos a determinados hábitos. Como lo hemos visto. Ahora, las neurociencias y algunas disciplinas que tratan sobre la personalidad humana empezaron a darse cuenta que estos patrones de conducta también se dan en determinadas personas que también buscan incurrir, como dije antes, en determinadas situaciones que van generando determinadas situaciones para estar siempre posicionándose de la misma forma, que es lo que vamos a denominar ahora esas adicciones emocionales. Esto de ir generando determinados estados de ánimos, de estar justo apegado a generar situaciones para sentir tal o cual emoción. Esta implicancia en situaciones desemboca a vivenciar emociones perdiendo el control de su propio cuerpo, justificando y autoengañándose ante lo ocurrido. Entonces me dice, ¿cómo, Laborato? ¿De qué otra forma se puede proceder ante una situación como esta? Estamos ahora, por ejemplo, en pandemia, estamos en el COVID, ¿qué me viene a decir de que soy un adicto emocional? Podría decirme. Bueno, es ahí donde justamente cada persona es un mundo en sí mismo y cada persona percibe la realidad de una forma diferente, y es ahí donde es importante que cada persona empiece a ir descubriendo con qué emociones tiende a interpretar las situaciones, con qué emociones tiende a justificar la realidad. Tanto justificar la realidad como el posicionamiento que ellos mismos van haciendo en esa realidad. Y es ahí donde empiezan a observarse las dificultades que se van generando en la convivencia. Y cuando digo convivencia, no quiere decir convivir. Y acá vamos a hablar de una diferencia entre convivir y convivenciar. Digamos, convivenciar es cuando uno se implica emocionalmente a determinado tipo de emociones, cuando uno se involucra afectivamente, ya sea con la familia, con los compañeros de trabajo,
en determinadas prácticas, en determinados deportes, en determinadas actividades. Convivir, en este caso, sería como esa convivencia, ese convivir de forma, ese interactuar de forma más circunstancial. Convivencial es cuando uno se va involucrando efectivamente en esos vínculos. Entonces, cuando se empieza a observar de que hay determinados patrones emocionales que tienden a ser reiterados en determinadas circunstancias y que siempre se disparan de la misma forma, es el momento de empezar a prestar la atención para comenzar a vislumbrar cierto comportamiento adictivo. Entonces, así como somos víctimas nosotros mismos de nuestras emociones, también es importante destacar que en nosotros también está la solución. Y acá voy a hacer como determinado repaso a determinadas emociones con las cuales uno suele, por ejemplo, a tener determinado tipo de apego, a los cuales en la clínica se suele evidenciar con mayor frecuencia. Por ejemplo, la inseguridad, el odio, la adicción a contraer juicios contra los otros, a establecer posiciones, el victimismo, la preocupación, a la culpabilidad. Hay personas que justamente se sienten culpables, el último orejón del tarro, a la depresión en sí mismo, la vergüenza, al estar arrepentido, al sufrimiento, a la frustración, el miedo, entre otras. Por ejemplo, otras de las emociones es el resentimiento, ¿no? Hay personas que justamente están muy apegados, están resentidos. Esto lo vemos también en muchas situaciones con caracteropatías disociales, donde hay un profundo resentimiento de experiencias contraídas en la primera infancia o en la adolescencia, y la persona empieza justamente a involucrarse en determinadas dinámicas convivenciales que no lo favorecen ni a él ni a sus entornos, ¿no? Incluso que llegan a incurrir en delitos, en consumo de drogas, en determinadas situaciones que los ponen en situaciones de riesgo. Es muy importante justamente prestar atención a cuáles son los patrones emocionales que están en juego ante determinadas circunstancias que expresa la persona que padece algún tipo de adicción. Entonces, en este sentido, es importante identificar la emoción que está en la base de las adicciones, que es la clave para que la persona comience a visibilizarlas cada vez más, comience a problematizarlas y a poder comenzar a desprenderse de ellas. A desprenderse para que pudiera empezar a tener una mayor libertad dentro del amplio espectro de emociones, ver que la persona pudiera elegir en qué emociones vincularse ante determinada situación, que esa persona comience justamente a tener potestad sobre sus elecciones, cómo vincularse y cómo reaccionar ante determinadas situaciones, que es lo que nosotros vamos a caracterizar como una conducta proactiva. Ya la persona deja de ser reactiva frente a las emociones del entorno, hacia los afectos del entorno, sino que empieza a elegir con qué respuestas interactuar, de qué forma poder ser asertivo y poder estar comunicando lo que la persona pueda y quiera comunicar en determinadas situaciones, y no actuar de forma reactiva. Para eso es importante que se vayan generando condiciones idóneas mediante el pensamiento, que la persona pudiera comenzar a racionalizar y auto-observarse cuáles son sus reacciones, cuáles son sus actitudes y cómo son sus conductas ante determinados contextos. Y sobre todo, que las personas pudieran también comenzar a percibir
cuáles son sus autoengaños y cómo van justificando sus respuestas ante determinadas situaciones. Un trabajo que se suele hacer en la clínica y que yo también lo llevo a cabo con muchos de los pacientes con los cuales trabajo, son 3 preguntas claves. Una de ellas es, ¿para qué se realiza esa acción? ¿Para qué realizas esa acción? Esa conducta reactiva, ¿cuál es el sentido que le das? ¿Hacia dónde vas con esta actitud? La segunda, ¿qué sentís al realizar esta actitud? Sobre todo en estos patrones que muchas veces se dan de forma convulsiva, ¿sí? De forma como inconsciente, donde no media la realidad, donde no media la voluntad. ¿Qué sentís al realizarla? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la emoción antídoto? ¿Con qué otra emoción podés justamente vincularse? ¿Con qué otra emoción podés estar respondiendo que no sea esa emoción reactiva? Y acá viene también todo un concepto que nos sirve como para poder desapegarnos y desapegar a las personas con las cuales nosotros tratamos, que es el concepto de la emoción antídoto. La emoción antídoto debe poder impedir o ser opuesta a la adicción del enganche. Esta adicción enganche es este patrón conductual que se vincula de forma que tiene una vinculación íntima con la emoción, que es la emoción de base. Como tercer punto que hace a la emoción antídoto es la aceptación de la emoción imperante, es que la persona pudiera aceptar cuál es la emoción que está imperando en ese momento, que esa persona pudiera aceptarla, pudiera reconocerla, que pudiera justamente prescindir de esas excusas y de ese autoengaño y de esas autojustificaciones como para que lo dañan a sí mismo, ¿no? Que esa persona pudiera justamente no solamente aceptar, sino comprenderse y también entender que esa persona pudiera comenzar a concientizarse, que muchas veces se da como ese proceso, que es cuando uno está atascado con el auto, que muchas veces quiere acelerarlo con el afán de poder salir de ese bache en el que está metido, de ese embarramiento con el que está, y que lo que hace es justamente hundirlo cada vez más. En estos patrones de comportamientos adictivos, lo que se observa frecuentemente es eso, personas que intentan con sus conductas adictivas justamente querer salir de esa situación y lo que hace es hundirse cada vez más. Entonces, la pregunta que hace a la emoción antídoto es, ¿qué se puede hacer de diferente? Ante ese patrón conductual que se repite y que se inserta cada vez más y se hunde cada vez más en ese círculo vicioso, ¿qué se puede hacer de diferente? ¿Qué otra situación se puede hacer? Ya se probó todo lo conocido, y así esa persona llegó a estar siempre repitiendo los mismos patrones de conducta, siempre incurrió a los mismos conflictos y siempre la historia termina de la misma forma. ¿Qué se puede hacer? Ese es el punto donde la persona hay que acompañarla para que logre una conciencia integral y una dimensión de su vida como para poder alcanzar ese nivel de conciencia. Y para ir terminando, queridos amigos, voy a parafrasear a Jung, que dice, lo que niegas te sometes, lo que aceptas te transforma. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Este motor para generar el cambio, ese motor que hace a que empiece a revolucionar la propia vida de uno
y que también se revolucione el ámbito donde la persona comienza a justamente a generar una distancia entre sus patrones de conducta, entre sus emociones, entre los afectos del ambiente, esas situaciones que que lo van tornando reactivo y que esa persona tuviera la posibilidad de poder elegir, que tuviera la posibilidad de transformarse y transformar sus entornos. Entonces, como para finalizar, es esta frase: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.